Bien. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Solo 32. Esto es deprimente, ¿no? Pongan sus cámaras, por favor. Mm. Vamos, vamos. Unas 2 horitas. Ayer me encontré con la doctora Yandira Pinto y me dijo, ¿dónde ya está usted? Me dice, creo que está terminando ya el texto, el programa. Y no me acordaba dónde estaba. Yo creo que le iba a dar 5 P's y le decía que ya voy a entrar a azúcares. Y nuevamente me dijo, y no estoy mintiendo, me dice, no, yo no avanzo, yo avanzo todo lo que puedo en el año. Pero es que si es que fuera así, es que es un tercio, le dije. No, yo no me enojo nada con ella, solo hablé como buena colega, nada más. Entonces yo les digo, eso jóvenes, sí podemos avanzar un tercio del programa, porque de verdad que ustedes ya se deben estar dando cuenta, tanto las horas teóricas como las horas de laboratorio son insuficientes. Ya van a ver cómo las prácticas las tenemos que hacer así rápidamente. Si usted no lee en su casa antes y después, no va a tomar provecho, ¿no? Así que yo les felicito y les estimulo a que saquen un tiempito de toda su vida para dedicarse a bioquímica. Con sus bases sólidas en bioquímica le va a ser muy fácil fisiología, fisiopatología, créamelo, y farmacología al año, ¿de acuerdo? Así es que, por supuesto que a mí también me da ganas de ir a la discoteca, de ir de compras. ¿Qué creen que no me canso? Quiero ir a la peluquería. Tengo tantas cosas que quisiera hacer, pero primero es lo primero, ¿no? Y además tengo que dar norma aquí a un estudiante de primer año de medicina, ¿no? Aunque toda la vida lo he hecho, ¿ya? Así que fuerza, bobitas, no tengan flojerita, ¿ya? Van a ver que les va a gustar y va a valer la pena que nos hayamos encontrado. Y nuevamente, mil disculpas por ayer. Definitivamente me compliqué, ya está, pero menos palabras, más acción. Estábamos en esta página, ¿se acuerdan? Aquí, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, estábamos hablando la importancia de las presiones, pero no solo presión arterial, sino también hemos visto la presión venosa central, que no le agarre de sorpresa el día de mañana que había habido una presión venosa central, que aunque en teoría sabemos que es de 0, pero veamos que va a ser de 1 a 6 milímetros en la vena cava inferior, ¿no? Pero también quiero que sepan esto, que hay una presión capilar pulmonar de enclavamiento, ¿m? Que no me los agarre de sorpresa en fisiopatología. Muy bien, vámonos. Entonces, como punto 3 aquí, tengo disminución del volumen extracelular. ¿A qué se va a deber eso? A que se pierde agua, a que se pierde sodio, ¿sí? Eso es lo importante que hay que tomar en cuenta. Entonces, en estos casos, que hay una pérdida del equilibrio hídrico. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los dos estados de pérdida del equilibrio del agua? Y usted tiene que responder, mire, estos dos nada más, ¿verdad? Hiper y deshidratación. Solo los dos casos. No dice hidromineral, sino solamente hídrico. Entonces, cuando solamente es agua, o va a estar aumentado o va a estar disminuido, ¿no? Ahora bien, ¿y cuál sería la causa? Obvio, ¿no? Cuando se em, administra por exceso a través de la vena, particularmente de líquidos. O también cuando esta persona tenga insuficiencia cardíaca, no elimina. Sus piecitos se hinchan. Ahí es donde nos damos cuenta de que una persona está hiperhidratada, que tiene problemas de eliminación de líquidos cuando es bilateral, cuando son los dos piecitos que están hinchados. Entonces ahí sospechamos de una insuficiencia cardíaca.
Ahora podría ser riñón, síndrome nefrótico diferente a síndrome nefrítico, es diferente. Nefrítico, ítico con itis de inflamación, de infecciones. Nefrótico, cuando hay fallos en el control de las proteínas. Se pierde muchas proteínas por riñón. Hay que diferenciar esos dos, por favor, busquen sus nemos, memoricen, ¿no? Cirrosis hepática. ¿Qué tiene que ver aquí? Es que no se sintetiza albúmina. Si no hay albúmina, entonces se va a alterar la presión oncótica y la persona se va a edematizar. Otro síndrome donde no se libera vasopresina o antidiurético. Entonces, ¿qué queda aquí, jóvenes? A estudiar con lógica, ¿no? Hiperhidratación, exceso de agua. No hay suficiente sodio. ¿M? O porque la presión oncótica no está bien controlada porque ya es insuficiente hepático. Entonces, otros factores están aquí anotados, ¿no? Insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, o se le está añadiendo mucho líquido por la vena y no se está controlando que le falta también sodio. ¿Cuáles son las manifestaciones? Fíjense, siempre la debilidad, cuando está aumentado, disminuido la debilidad. Entonces, cuando un paciente tiene debilidad, no debemos pensar que está deshidratado o hiperhidratado. Hay que verificar a través del examen físico. Para eso se le mira la piel, el turgor de la piel, turgor. Hay que verle la mucosa bucal, cómo está hidratado, la lengua, y con ello usted va a llegar a un diagnóstico clínico más certero. Tratamiento, claro, reducir el agua, ¿no? Administrar diuréticos, ya va a aprender eso al año. Hay muchas categorías de diuréticos. Dos grupos importantes son los ahorradores de potasio y los no ahorradores de potasio. Dos grupos muy importantes. Fíjense que ahí el potasio es muy importante, ¿no? Otra causa es este síndrome. Muchos pacientes en nuestro medio consumen ahí es. Entonces, estos son los antiinflamatorios esteroideos, los corticoides. Entonces, estas personas también van a tener esta sintomatología, pero llama la atención esto, la cara de luna llena. Por favor, busquen imágenes, vayan memorizando. Hipertensión y también tienen la jorobita, el acúmulo de grasa en la región cervical. El otro estado es deshidratación. Toda la lógica ya nos hace pensar diabetes insípida o hace mucha calor, un verano en Santa Cruz. Entonces, ¿cuáles serían otras causas? La fiebre, nunca hay que olvidar, ¿no? Fiebre. ¿Y cómo va a lucir? Debilidad, ¿m? Hipotensión, y esto es interesante. Orina poco, oliguria, anuria. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí sí, los sueros. Reposición hídrica oral o intravenosa. Deshidratación. Ahora, en este otro cuadro tenemos el trastorno ácido-base. Entonces, en este caso, ¿de qué hablamos? Cuando se pierde el equilibrio ácido-base, hablamos de alcalimia, acidemia. Obvio, 7,45, ¿no? Entonces, si hay desequilibrio, entonces tenemos cuatro categorías, que ya lo habíamos visto, pero esta vez lo hacemos de forma más completa. Y para distinguir de este es desequilibrio hídrico, este es desequilibrio a ácido base. Entonces empecemos por acidosis metabólica. Estos cuadros que los hice son muy antiguos. Los hice en CMP Tools.
en mapas conceptuales y los archivos originales no sé dónde los he archivado y no los puedo modificar. Los tengo solo como imagen, ¿no? Entonces aquí yo les sugiero, por favor, pónganle uno, acidosis metabólica es mejor para el Nemo, uno, acidosis respiratoria 2, alcalosis metabólica 3 y alcalosis respiratoria 4. Es mucho mejor. Ahora, vámonos al uno, acidosis metabólica. Recuerde que aquí los tres parámetros están disminuidos, tanto pH como dióxido de carbono y como bicarbonato. Los tres parámetros están disminuidos, ¿no? ¿Cuándo sucede esto en esta enfermedad que es crónica para nosotros? Diabetes y la insuficiencia renal. Entonces, ¿qué se pierde aquí? Bicarbonato. Por eso va a haber acidosis, acidosis. Muy bien. Vámonos al número 2, que sería acidosis respiratoria. En este caso, solamente pH está disminuido y los otros dos componentes están aumentados. Tanto el dióxido de carbono como bicarbonato están aumentados. ¿A qué se debe eso? Y aquí hay que remarcarlo. Miren aquí, depresores del centro nervioso de la respiración. Al año van a avanzar un capítulo muy grande de medicamentos que son los depresores. Ahí están empezando del alcohol, anestésicos, vamos a tener a los hipnóticos ¿Está en sedantes, línea? barbitúricos, no barbitúricos, benzodiazepinas, relajantes musculares. Es una categoría muy grande de los depresores que cuando se pasa de dosis, entonces podría provocar acidosis respiratoria caracterizado por hiperventilación pulmonar. Pero veamos ahí, también tengo insuficiencia respiratoria por estas otras patologías, enfisema, asma, neumonía, pero también insuficiencia circulatoria. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer aquí? ¿Qué es lo que el cuerpo hace? Para equilibrar el riñón aumenta la reabsorción de bicarbonato. Claro, con eso se quiere neutralizar la acidosis. El riñón aumenta la reabsorción de bicarbonato para que se pueda compensar. Ahora nos vamos al 3, que es la alcalosis metabólica. Aquí los tres parámetros están aumentados y se va a deber, como está anotado aquí, ingestión exagerada de bicarbonato. Pregúntele a su mamá, a su abuelo, para todo la solución era el bicarbonato. Hoy no se recomienda ya aquello por este cuadro. Ingestión exagerada de bicarbonato puede llevarle a la alcalosis metabólica, pero también por vómitos debido a la obstrucción del píloro. Entonces, ¿qué está perdiendo? El ácido clorhídrico. Si se elimina el ácido clorhídrico, va a haber un exceso de bicarbonato, por eso la alcalosis. El riñón intenta reducir la reabsorción. Vámonos al último, alcalosis respiratoria. Aquí la hiperventilación pulmonar es marcada. Y esto se debe, fíjense, ahora a estimulantes. Los dos respiratorios están relacionados con drogas, solamente que la acidosis con depresores y la alcalosis con estimulantes como la aspirina. La aspirina es antiinflamatorio, pero tiene cierto componente estimulante del sistema nervioso. También la ansiedad y la histeria. Por ello que a este tipo de personas se les da una bolsa de papel para que respiren en esa bolsa y puedan volver a inhalar el dióxido de carbono que están perdiendo. Han debido ver en las películas, ¿no? La gente dice, ¡ay, no puedo! Y se le da una bolsa de papel para que respiren esa bolsa. Van a aprender eso en psiquiatría, pero el fundamento está acá. Bien, vámonos a nuestras biomoléculas, joven. Empezamos otro capítulo muy importante. ¿Cuáles son los componentes químicos del cuerpo? Pala, ¿no? Dentro de los orgánicos. Azúcares. Estos azúcares tienen varios sinónimos aquí, ¿no? Miren.
glúcidos, hidratos, carbohidratos, que son compuestos orgánicos de origen vegetal. Habrá que aprender esto. Sus unidades son monosacáridos y estos monosacáridos tienen elementos. Esto hay que diferenciar. Una cosa es am, unidades estructurales, que son los mono, y los mono tienen elementos. ¿Qué elementos? Cho. Sus sinónimos hay que aprenderlos. Ahora bien, yo voy por aquí adelante. ¿Qué puedo rescatar aquí? Son nuestra fuente de energía. Reserva también, pero lo más importante es nuestro tanque de gasolina. Son económicos, por ello que la mayoría de la gente consume más estos hidratos de carbono que proteínas, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo interesante es recordar que estos compuestos se oxidan para darnos ATP y sueltan la basura, dióxido de carbono y agua. Bien, nosotros podemos obtener energía también de grasas, de proteínas, también del alcohol. El alcohol también es una fuente de energía, solamente que para su metabolismo consumimos mucho complejo B y entonces provoca en el que consume alcohol déficit de complejo B y se llama así este estado, este cuadro clínico de déficit de vitamina B. ¿Cómo se llama? Síndrome de Wernicke-Korsakoff. Van a buscar fotos, por favor, más características. Recordemos que estos hidratos de carbono pueden haber como féculas. Esto es, digamos, más natural, ¿no? Féculas. Y féculas que se encuentran en cereales. Y azúcares que están en la zanahoria, frutas. Féculas, más es harina, ¿no? Papa. Y azúcares en fruta. ¿Para qué nos sirven los hidratos de carbono? Porque nos dan glucosa. Eso no hay que perder de vista. Todas nuestras reacciones químicas, bueno, no todas, la mayoría están programadas para reconocer glucosa. Glucosa. Entonces, esta glucosa se va a metabolizar principalmente en el hígado, pero no solamente en el hígado. Si hay un exceso, se va a almacenar como glucógeno. Hay que memorizarlo. Es el equivalente del almidón. Los animales tenemos glucógeno, los vegetales almidón. Bien. Y el exceso se almacena, pero hay otra parte que debe oxidarse para dar ATP. Recordemos que el exceso de glucosa con los ácidos grasos, que ya veremos más adelante, forman los maravillosos y temibles triglicéridos. Por ello que cuando un paciente tiene sus triglicéridos más de 150 miligramos por decilitro, ¿qué debo decirle? Deje de consumir azúcares. Doctora, pero si son mis triglicéridos. Sí, por esto que estamos explicando, ¿no? La gente, hay profesionales que dicen, no, no es azúcar, que no saben esta parte, que la glucosa se convierte en triglicéridos, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta glucosa y los triglicéridos se oxidan, casi todo se oxida en mi cuerpo. Por ello yo necesito oxígeno, si no mal. ¿Y cómo lo voy a hacer saber a la élite? Con dificultad respiratoria, ¿no? Si tengo dificultad respiratoria, falta oxígeno, que es necesario para todo, para todo. Bien. Todos nosotros en nuestro cuerpo tenemos tejido adiposo, pero también tenemos glucógeno, tenemos proteína.
Cuando una persona deja de comer por cualquier razón, primero consume glucógeno y disminuye su petaquita, hígado. Sigue con una enfermedad crónica, no sé, cáncer, diarrea, algo crónico. Primero glucógeno, grasa, pero la enfermedad sigue. Entonces, irá perdiendo proteínas en ese orden. Primero glucógeno, se consume grasa y luego piel y hueso, las proteínas. Encontrar en los cereales. Trigo, cebada, avena, que puede tener, miren, un poquito de proteínas, de minerales, de grasas. El trigo tiene vitaminas, pero muy poquito. Proteína tiene. Es ese tipo de azúcar es bueno consumirlo, pero no el refinado. Este refinado no. La que está hecha, a ver, todo lo que es confitería, Coca-Cola, todo aquello, no. Se le llama como azúcares con calorías vacías. Algo que tal vez vale la pena memorizar es esto, los hidratos, hidrógeno y oxígeno en cantidades, perdón, en proporciones definidas, definidas. ¿De dónde surgen los azúcares? Fotosíntesis. Nosotros eliminamos al medio ambiente dióxido de carbono, nuestra basura de la respiración, con el agua en forma de vapor de la atmósfera más la luz ultravioleta. Entonces, por el ciclo de Kelvin se va a dar la fotosíntesis. Estas plantas las van a almacenar en sus raíces, en sus tubérculos, para que los animales puedan consumir, ¿no? Los animales y humanos consumimos hidratos de carbono para poderlos transformar en energía. Fotosíntesis, la energía lo convierte en compuesto químico. Nosotros consumimos compuesto químico para convertirlo en ATP, en energía. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los azúcares? Las que tienen ahí. Una cosa es fuente y otra cosa es reserva. Entonces, ¿cómo es la reserva de energía? Aquí debo de recordar. Glucógeno. En el hígado, musculatura estriada y musculatura cardíaca. Entonces, es fuente de energía, pero tal vez vale la pena insistir también que es la fuente de la glucemia. Yo tengo que mantener constante mi concentración de glucosa. Recordemos que en la mayoría de las personas, glucemia menor, menor a 60 miligramos por decilitro, la persona va a tener un síncope, va a desmayar en la mayoría de las personas. Y lo interesante, miren, es parte de los antígenos. ¿Qué son los antígenos? Ya habíamos indicado, pero volvemos, compuestos químicos orgánicos, endógenos, porque estoy hablando de mis antígenos que pertenecen al grupo de las proteínas complejas. Paréntesis. ¿Por qué se llaman complejas? Porque tienen proteína más algo. En este caso, el algo, esta parte glucídica, es la determinante, la más importante. Por ello que se anota aquí, participa en la conformación de los antígenos. Es importante recordar que nuestras células tienen sus antígenos de especie. Todas nuestras células tenemos antígenos de especie. Esto es maravilloso
porque de lo contrario el ser humano le hubiera gustado las patitas del caballo y se lo iba a injertar, ¿entienden? O le iba a gustar el corazón del elefante y se lo iba a poner. Entonces Dios dijo, mejor mandar estas células con estos antígenos, porque este hombre, como es medio inteligente, va a destruir mi creación. ¿Ah? Gracias a esto, tenemos que tener en cuenta los trasplantes de órganos, ¿verdad? Trasplantes de órganos. Es cierto, órganos, es cierto que todos somos humanos, pero además de eso, tenemos que tener compatibilidad. O sea, hay antígenos de especie, pero también individuales. Los glóbulos rojos también tienen sus antígenos, como ustedes saben, el A, el B, otros tienen AB y otros no tienen nada. ¿Qué son esos? Son antígenos, son estructuras químicas de naturaleza proteica compleja, donde la parte azucarada es la determinante. También los azúcares son muy importantes para la síntesis de heparina. ¿Qué es la heparina? Compuesto químico orgánico endógeno de naturaleza proteica compleja, donde la parte azucarada es la más importante. Bien, esto por favor les voy a pedir que presten atención. Todos los pala se dividen en esto, simples y complejos. Todos los pala. Ahora bien, solo hablemos de los simples. ¿Qué son simples? Solo azúcares. Complejos, azúcar más otra estructura. ¿Qué puede ser la otra estructura? Lípido, proteína, fosfato. Ahora yo les pido solo los simples. Estos simples se vuelven a dividir en mono, en di, en óligo y en poli. Así como lo está viendo acá, mire, en su esquema. Mono, ¿qué me falta aquí? Los óligos, ¿verdad? Aquí, al medio. Y hay que aprenderlo de memoria, no hay otra. Estos son los monosacáridos, disacáridos más importantes para el ser humano. Hay muchos más. Entonces, glucosa, galactosa, fructosa, no dice fructuosa, y la ribosa de 5 carbonos. Disacáridos, estos tres no los puede perder de la mente. ¿Qué tienen estos? Siempre tienen glucosa. Entonces yo le pregunto, ¿qué es la maltosa? Glucosa más glucosa. ¿Qué es la sacarosa? Glucosa más fructosa. ¿Qué es la lactosa? Glucosa más galactosa. Siempre glucosa. Y estos de acá de la derecha, polisacáridos, todos son glucosa más glucosa más glucosa más glucosa a la N. Solamente que el tipo de estructura es el diferente. Aquí van a ver enlaces alfa 1 4 a alfa 1 4, pero aquí son beta 1 4. Entonces eso veremos más adelante. ¿Sí? Una vez más, los azúcares se dividen en simples, complejos, y los simples en mono, ta, ta, ta. ¿Por qué mono? Porque es la unidad estructural más sencilla de los azúcares. Disacárido ya tienen dos monos, óligo, tres o más monos, poli, muchísimos monos. ¿Mm? Aquí la clave es mono. Ahora sí, el mono, hablemos solo del mono, puede tener tres y no sé hasta cuántos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, sí. Es muy diferente carbono a monosacárido, eso es lo que no pueden confundirse, ¿sí? Monosacárido diferente a carbono. Hablemos solamente de monosacáridos. Entonces, ¿cuál es el de 3? El gliceraldehído. El de 4, trealosa. El de 5, la ribosa. El de 6, glucosa. Heptulosa, el de 7.
Estos mono, la mayoría son solubles en agua, la mayoría son dulces y la mayoría son cristales, brillan, no son como la harina opaca. Esto es importante para poderlos reconocer en laboratorio. Ahora usted me dice, yo no soy bioquímico, pero tal vez en algún momento va a tener usted la función de médico forense y le van a decir, esto es harina o es cocaína o es azúcar. Para eso es que nos preparamos, ¿va? Pero también nos preparamos para algunas pruebas que se piden en los pacientes cuando tienen diarreas a repetición. Entonces, lo que queremos es preguntar si tiene, si está eliminando azúcares reductores en las heces fecales. Por ello, vale la pena tener en cuenta estas características, ¿sí? Esta es una forma muy simple de representar a los monosacáridos. Este tiene 5 carbonos, como pueden contar, y estos tienen 6. Entonces, esta es una pentosa y estas son hexosas. Ahora, quiero que vean con atención solamente los 3 primeros. Este, que corresponde a la fructosa, fíjense que tiene una cetona. Aquí, cetona. Los otros no tienen, fíjense. Los otros tienen aquí arriba, en el carbono 1, pero no se llama cetona, se llama aldehído. Este grupo carbonilo, este grupo funcional carbonilo, cuando está en carbono 1 se llama aldehído. Cuando está en carbono secundario, que puede estar en el 2, en el 3, en el 4, se llama cetona. La cetona nunca está en el primer carbono. Entonces, todos son hexosas, excepto la fructosa, que es una cetona. Pregunta de examen. ¿Cuál es la cetona? La cetosa, consumida por el ser humano de 6 carbonos, fructosa. ¿Cuál es la diferencia entre fructosa y glucosa? El grupo funcional. Muy bien. Ahora quiero que vean este detalle. La glucosa se la representa de esta manera tan sencilla. Miren, carbón aquí, 6 carbonos, 6 carbonos. Y al final yo le pongo H2 hidroxilo, alcohol. Y arriba, fíjense, yo le pongo directamente ahí al lado CHO, CHO. O si quiere, mucho mejor así. Pero yo para simplificar le pongo CHO, aldehído. Muy bien. Y luego los siguientes, miren, hidroxilo van a la derecha, solamente el tercero va a la izquierda. Es la única diferencia. ¿Qué es la glucosa? Polialcohol. La glucosa es un aldehído polihidroxilado. Tantos hidroxilos, tantos alcoholes tiene. Donde todos van al lado derecho de mí, de lo que yo estoy viendo, pero de la molécula es a la izquierda, ¿verdad? A la izquierda de la molécula, todos los hidroxilos van a la izquierda, solamente del carbono 3 va a la derecha. Esa es la única diferencia. Galactosa es lo mismo, pero el 3 se mantiene aquí. El 3 se mantiene como la glucosa, pero observe que el carbono 4 ahora ya tiene su hidroxilo al otro lado. Es la única diferencia. Ahora escriba por favor aquí al lado la manosa. Aquí escriba manosa. Ahora escriba por favor con lápiz esta. Igualito aquí escríbalo. Manosa, con 6 carbonos, igual una glucosa, hágala. Me avisan si ya terminaron, apúrense.
Está escribiendo ¿qué? Manosa. ¿Cómo se escribe la manosa? 6 carbonos, igualingo que esta glucosa, ¿no? Ahora sí, mire, ¿cuántas manos tiene usted? Dos. Ahora, entonces este hidroxilo del carbono 2, llévelo al otro lado, ¿sí? Este, póngale a este lado. El OH, ponga a este lado, porque es carbono 1, carbono 2 a este lado. Y mi Nemo es eso, manosa, 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 es igual que la glucosa, pero tengo dos manos en el carbono 2 al otro lado. ¿No es cierto? No hay dónde perderse. Y la galactosa no es manosa, por eso que no lleva en el carbono 2 sino en el carbono 4 al otro lado. Y con eso nunca me olvido. Por lo menos estas estructuras jóvenes, un poquitín tienen que saber. Ahora, la ribosa tiene solamente 5 carbonos. Mm. Y puede escribirlo así. Vamos. ¿Qué monosacáridos son importantes en medicina? Obvio, la glucosa. Si se corta, volvemos enseguida, ¿sí? Mm. Ver. Habíamos indicado que la glucosa es una hexosa. ¿Que tiene aldehído? Sí. Por eso el CHO de arriba. Esta glucosa, cuando se encuentra dentro de nuestras células, tiene dos caminos. Se anaboliza o se cataboliza. Dentro de la célula, a la izquierda o a la derecha. No sé si será a la izquierda el anabolismo, entonces se va a almacenar como glucógeno. ¿Qué es anabolismo? Proceso mediante el cual una estructura simple se va a transformar en una compleja. Vamos, jóvenes, sus cámaras, por favor, para que por ahí nos están grabando y nuestros videos van a estar en las redes y van a decir, los de la Gabriel pasan así sus clases. Tenemos que siempre demostrar que somos académicos, ¿no? Que somos los mejores. Bueno, esta glucosa dentro de la célula o puede anabolizarse o puede catabolizarse. Debemos ya dominar qué es anabolismo, proceso mediante el cual una estructura simple o pequeña se va a transformar. Mejor es biotransformar, sí, se va a biotransformar en una estructura más compleja. En este caso, glucógeno se va a almacenar. La persona que come en exceso, entonces su glucosa lo va a transformar, biotransformar en glucógeno y va a aumentar su petaquita, ¿no?
Pero si una persona come suficiente, lo necesario como usted es, entonces la glucosa que ingrese se va a catabolizar, se va a biotransformar en ATP. Una estructura se va a convertir en algo más pequeña. Bien, su valor normal, ya lo sabemos, en ayunas, ¿no? Leucemia en ayunas es. Miren qué interesante. Doctora, buenas tardes, disculpe. Bueno, está. No lo En- veo, no lo veo, no Sí, es veo. que lo que pasa es que mi cámara está, ahorita la enciendo. Mira, no hablo Doctora, con fantasmas, no hablo con fantasmas. Ya, ¿qué pasó? acá dice en el valor normal de 70 a 99 miligramos. Eso se refiere cuando es en ayuna, pero usted mandó en la tabla que es de Ya, 70 a 110, si no me equivoco. pero lo hemos corregido, creo, hijo. Desde hace unos 5 años o más, la Sociedad Americana de Cardiología ha establecido estos valores normales que están aquí de hasta 99. Hasta hace años, bueno, todavía mucha gente todavía maneja hasta 110, ¿ya? Pero es bueno que hayas comentado eso, Ya, gracias, ¿ya? doctora. Sí, los viejitos manejan todavía hasta 110. ¿Ya? Pero ya está actualizado ese año. Y sí, en algún lugar del libro puede estar todavía con ese valor antiguo, pero gracias. Ya, vamos. Gracias, gracias. Su nombre, miren, su nombre sinónimo es dextrosa, por favor. Me ha tocado trabajar con algunas personas. Ay, doctora, no tengo suero glucosado, tengo suero con dextrosa. Va a disculpar. Es lo mismo. Por favor, ¿no? ¿Por qué se llama también dextrosa? Porque la glucosa es dextrógira. ¿Qué significa eso? Que esta molécula puede desviar un tipo de luz que se llama polarizada. ¿Dónde se tiene esta luz polarizada? En un aparato que se llama polarímetro. ¿Sí? Hay aparatos sencillos como un lapicero, como un marcador, que tiene una ventanilla, ¿no? Así como su celular, miren, como un lector, tiene su ventanilla, es el lapicero, y ahí pone usted la muestra. Y luego mira el lapicero y entonces ya ve a dónde se va, a dónde se desvía, a la derecha o a la izquierda. En este caso, si usted pone glucosa, la luz se va a la derecha. ¿Por qué? Porque esta molécula tiene la capacidad de desviar la luz. Hay otra sustancia a la izquierda, ¿sí? Esas son características, como vamos a ver en los aminoácidos. Ellos tienen capacidad de desviar la luz a la izquierda. Y de los medicamentos y de las drogas, como la cocaína, también su propiedad es desviar a la izquierda. Muy bien. Ajá. Ahora, la glucosa puede ser alfa o beta. Alfa glucosa, beta glucosa. Puede encontrarse en esos dos modelos. El primero desvía la luz. No es necesario que se lo aprenda de memoria, creo yo. 112 grados. El alfa, el alfa. Y el beta, 20. Ya. Y cuando se prepara una D, la D se va convirtiendo un poco en B, en beta, pero no llega hasta 20, se queda en 53, pero sigue haciendo rotar a la derecha. A eso se llama mutarrotación. La glucosa puede estar en dos estados, en alfa y en beta.
¿De qué depende de que dónde está ubicado su primer hidroxilo? Este de aquí, hidroxilo del carbono uno. Hidroxilo del carbono 1. Jóvenes, es como esto, ¿no? Miren, yo tengo mi lunar aquí a la derecha, entonces soy alfa. Pero si mi lunar lo llevara a la izquierda, soy beta. Pero sigo siendo la misma glucosa. A eso se refiere. Solamente el hidroxilo, cuando está a la izquierda o a la derecha, está abajo o arriba, por eso se denomina glucosa alfa o glucosa beta. Pero se llama dextrógira porque desvía la luz, son cosas diferentes, no se vayan a olvidar. ¿Ya? Bien, ¿para qué sirve esto, esta locura de alfa, beta? Para identificar los monos acá. Vamos a aprender eso en laboratorio. ¿Para qué utilizo la glucosa dextrosa? Para personas deshidratadas, caquésticas, letárgicas, debilitadas, ¿no? Para protegerles contra enfermedades hepáticas. Recuerden que para hepatitis, nada de chocolate, nada de grasa, nada de toddy. ¿Qué le voy a dar? Agua con azúcar, agua con glucosa, el famoso dextrotón. La persona está débil porque no ha comido, no sé, letárgica, no puede ni abrir su párpado. Ahí se sabe que está letárgica, ¿no? O también, miren, resaca alcohólica. Tenemos muchas formas farmacéuticas que llevan este monosacárido. Número uno, los sueros. Es mucho mejor usar la palabra disolución para administración parenteral. ¿Qué quiere decir parenteral? Al lado del entero. ¿Qué es entero? Intestino. Trabaja con nosotros, cargando la camilla, levantando al paciente. Parenteral, al lado del intestino. ¿Qué va a estar al lado del intestino? Las venitas, ¿no? Por eso es, bueno, también intramuscular, al 5 al 10% de cuarto de litro y todo lo demás. Pero también tengo, miren aquí que dice de glucosa, ¿verdad? Y aquí que dice de dextrosa, es lo mismo, por favor, es lo mismo. Luego tengo ampollas de glucosamín que ya lleva glucosa al 30. Tengo ampollas de glucosamín o ampollas de glucosa al 33 y 50%, todas de 20 ml. Tenemos sobres, estos frascos, miren, de glucosamín B12 y dextrotón, es lo mismo. Importante, no se debe administrar estos medicamentos que llevan esta sustancia química cuando tiene diabetes mellitus. La gente es ignorante. Por favor, me da un frasco de glucosamín porque su comadre lo dijo, ¿no? O en la historia clínica hay que preguntar qué le está dando a su mamá y nuestro paciente nos dice, no, si yo le alimento bien, tiene glucosamín, pero si es diabético. ¿M? Ahora, estos son los sueros, ¿no? Dextrosa al 5%. Y a este lado, ¿sabe qué le puse esto? ¿Qué dice? Glucosamina condroitin. Claro, está en inglés. Glucosamina condroitina. Condroitina. Ya yo ya puedo saber que tiene glucosa, pero también tiene amina. Y voy a ver que tiene condroitin, que es un tipo de azúcar complejo, que vamos a ver enseguida. Entonces, un esquemita, miren, jóvenes, glúcidos, mono, óligo, lo que hemos hablado. ¿Y estos qué son? Los complejos, complejos. Todos estos son simples.
Los glucósidos, los compuestos estos, se unen por enlaces o glucosídicos, o quiere decir del oxígeno. Estos monos son polihidroxialdehídos, como la galactosa, glucosa, manosa o ribosa, pero solo cetona solamente la fructosa. Acabo de mostrarles, ¿no? Los disacáridos son estos. No habíamos mencionado a la celobiosa, que no es del cuerpo humano. Disacáridos son estos, ¿no? Ahora bien, ¿qué tengo aquí? Polisacáridos, pero siguen siendo simples. Aquí tal vez pueden poner simples. Miren, aquí tal vez un redondo, ¿no? Todos estos son simples y estos son complejos o compuestos. Ahora, polisacáridos, solo azúcar. Vegetales, almidón, lo que está en la papa, lo que está en la yuca, arroz, celulosa en la cáscara, vegetales. ¿Y para qué sirve este almidón? El glucógeno reserva. Pero veamos aquí, homopolisacáridos en animales, glucógeno y la quitina. Esto es de los insectos. Qué interesante. Miren, el esqueleto de las plantas, ¿por qué está formado por celulosa? El esqueleto de los insectos, ¿por qué está formado? Por supuesto que está hecho a base de eh, calcio y fósforo, carbonato, fosfato de calcio. Pero estos dos no hay que perderlos de vista. Quitina, celulosa y que es estructural. Bien, vámonos para heteropolisacáridos. Aquí que es o lo mismo, se repite la misma unidad, pero aquí ya tiene, ya no está repetido de la misma manera, sino tiene otra configuración. Y entonces yo tengo aquí pectina. ¿Qué es la pectina? Un compuesto químico orgánico exógeno que pertenece a los polisacáridos, específicamente al grupo de los heteropolisacáridos, y que se lo encuentra en las frutas. Cuando se monda una fruta, una manzana, yo le pelo y muerdo la manzana. ¿Qué estoy mordiendo? La pectina. Vendría a ser como el tejido conectivo de nosotros. La pectina es un azúcar, un heteropolisacárido, y como tiene muchos hidróxidos, tiene una gran afinidad por el agua. Por ello que se utiliza esta sustancia química para la elaboración de jarabes antidiarreicos, siempre y cuando la diarrea no sea infecciosa. Va a preguntar a su abuelita, ella compraba goma arábica donde se compra arroz, donde se compra abarrotes, fideos. Entonces, esta goma es un tipo de heteropolisacárido que por tener muchos hidroxilos tiene gran afinidad por el agua y también se utiliza para la diarrea. ¿Por qué? Porque atrae el agua del intestino, retiene el agua del intestino y no tiene diarrea. Tenemos en la farmacia jarabes de pectina, ¿no? Y este agar-agar es lo que le ha mencionado ya la doctora Cheli o la doctorita María Elena Arauz, el agar-agar, que es heteropolisacárido donde se le añade sangre. Entonces yo tengo agar sangre. O cuando yo lo hago quemar la sangre, agar chocolate o agar maconque, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un heteropolisacárido? Que va a servir también como alimento a determinadas bacterias. Pero hay bacterias más exigentes y dicen, yo quiero con sangre, si no, no voy a crecer. Y entonces hay que añadirle sangre al agar, ¿no? Bien, con eso terminamos los simples, los que solo tienen monosacáridos. Ahora veamos aquí los que tienen azúcares más algo, más otra estructura. Entonces yo tengo aquí los famosos heterócidos. El ejemplo
digoxina, digitalina. Este tipo de compuesto es un azúcar complejo que se encuentra en una planta y de ella el hombre ha aprendido a modificar esa estructura química y hoy en día tenemos la famosa digoxina, medicamento maravilloso para la insuficiencia cardíaca congestiva y de los medicamentos más tóxicos que tenemos, ¿no? Pero que los utilizamos. Peptidoglucán. Recuerde que esta estructura química es la que nos facilita para poder diferenciar una bacteria gram positiva y una gram negativa. La que tiene más peptidoglucán es gram positiva. Proteoglucanos. Ajá, su nombre ya lo dice. Tiene azúcares más proteínas. Este otro que tenía péptidos, no proteínas, ¿no? Proteoglucano, el ácido hialurónico. Este es un componente muy, pero muy importante, ¿eh? Para nuestro tejido conectivo. ¿Mm? Glucoproteínas, inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Compuestos químicos orgánicos de naturaleza endógena del grupo de los, ajá, ajá, mire, glucoconjugados o azúcares complejos, cuyo componente glucídico es el que le da esa propiedad de reconocer al que le conviene. Glucolípidos, ¿dónde están? Membranas celulares. Acuérdese que nuestra membrana lo que tiene es fosfolípidos, pero también tiene glucolípidos, tiene proteínas y tiene colesterol. Los componentes químicos de la membrana celular más importantes son fosfolípidos, glucolípidos, proteínas y colesterol. Pregunta de examen. Porque eso es lo que tiene que saber de bioquímica. Fructosa es una exosa. Tiene muchos hidroxilos. Miren, otra vez, polihidroxilado. Exosa porque tiene 6 carbonos. Pero su grupo funcional es una cetona. Ya no es un aldehído. Ya no es un aldehído. ¿Dónde se encuentran frutas? Aquí voy a poner que lleva el grupo funcional. Aquí, miren, aquí se vino la cetona. Ahí, así debía estar. Que lleva el grupo funcional cetona. Este azúcar es empleado, reemplaza a la glucosa durante la diabetes mellitus. Este azúcar, así este monosacárido es caro, así que el pueblo no tiene fructosa, ¿sí? Por ello que la dieta de los diabéticos no lleva papa, pero lleva camote. El camote tiene bastante fructosa, no tiene tanto almidón. Es esa la explicación por qué los catering, bla, bla, lleva esto, ¿no? Ay, miren, aprovecho esto, jóvenes. Esta es la forma más sencilla de representar a un monosacárido, pero esta es la correcta que la tienen a la izquierda. No tengo otra forma de hacerme entender, pero quiero que se fijen esta de aquí, la estructura esta básica. Yo lo veo como un arbolito de Navidad y todo esto lo veo como con muchos regalos muy pesados, miren, todo esto. Y al final, ¿qué se hace? El alambrito del arbolito se tuerce, ¿cómo se dice? Le vence el peso. Le vence el peso y todo este eje, toda esta columna vertebral se da la vuelta y le agarra aquí. ¿Mm? Entonces, este es el carbono uno, queda fuera. Carbono uno, este de aquí queda fuera. Entonces, este carbono uno viene y le coge al 5 porque el 6 también está libre. El 6 también está libre. Carbono uno libre, este sería el 2, ¿no? 3, 4, 5 y 6. Aquí no está un carbono, fíjese. Por ello que hace rato que vimos, tiene enlaces O glucosídicos, o sea, donde el oxígeno. Al torcerse esta varilla, entonces viene y le agarra al 5
pero solamente se ocupa de aquí el oxígeno. Entonces, este es un pentágono. Se llama una forma furanósica. 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 Ahora quiero que preste atención lo siguiente. Este es el carbono uno. Carbono uno. Este hidroxilo está abajo. Por eso este es el isómero alfa. Pero si este hidroxilo estuviera allá arriba, es el beta. ¿Se acuerda que hace rato le dije de eso? Así. Este es el carbono uno y dependiendo dónde va el hidroxilo. Si va abajo es alfa, si va arriba es beta. Para mí esto es como un avión y que tiene su hélice que está girando, ¿no? No se olvide que estas moléculas están en el espacio y entonces esta hélice puede estar dando vueltas, por ello que se convierte de alfa en beta. En algún momento se cansa en este motor y se queda en 52. ¿Se acuerda de la glucosa? Bien, pasemos a... Estamos viendo monosacáridos más importantes para el cuerpo humano. La glucosa número uno, la fructosa también. Vayamos a la ribosa. Esta tiene 5, no tiene 6, pero tiene el grupo aldehído. Todos tienen aldehído, excepto la fructosa. ¿Por qué es tan importante la ribosa? Porque es el azúcar de los ácidos nucleicos. Ahora, mire, esta es la forma sencilla de representar la ribosa. Más o menos sería así, ¿no? Lineal. Pero esta es la correcta, la cíclica. Y nuevamente, aquí yo tendría el hidroxilo arriba, beta, carbono uno, 2, 3, 4, 5. Fíjense que en la ribosa es todo el carbono uno que está fuera. En la mayoría de las estructuras, este es el carbono uno, pero en la fructosa es el 2, ¿no? El uno está colgando aquí arriba. Esa es la diferencia. Ahora, la glucosa en su metabolismo se va a convertir en ribosa. Vamos a ver eso en el ciclo de las pentosas, ¿sí? Tal vez aquí puedo poner la glucosa mediante el ciclo de las pentosas se biotransforma en ribosa. Ah, y se desconfiguró, creo. Eso. Para eso sirve el ciclo de las pentosas. Bueno, no solo para eso, también es un buen generador de NADPH, nicotina adenina dinucleótido fosfato. Pero vamos a verlo más adelante, tranquilo. La lactosa, otra vez, hexosa, 6 carbonos que lleva aldehído. Todos llevan aldehído. Con la glucosa, glucosa más galactosa que me da lactosa. ¿Qué es la lactosa? Azúcar de la leche. Ajá. Debo recordar que la galactosa se va a transformar, la galactosa se va a transformar en glucosa y la glucosa en ATP. Pero algunas veces, algunas personas nacen con fallos en la bioquímica de la galactosa. A esa enfermedad se llama galactosemia. Algunas personas nacen con enfermedades congénitas denominada galactosemia, donde la persona no puede catabolizar fisiológicamente la galactosa. Y entonces se va a acumular así como catarata. ¿Qué es catarata? Esto que están viendo acá. Un precipitado. Se acumula este azúcar y forma como si fuera un cristalino, como si fuera una nueva córnea. Está tapado, ¿sí? Es diferente a esto que está viendo a la derecha, que es el pterigium. Esto no es catarata. Las abuelas, las personas que no son médicos, a esto le llaman cataratas. Está bien, no tienen por qué saber, ellos no son médicos, ¿no? Con mucho amor podemos enseñarles. Entonces, esto es el pterigium. Esto, los dos con cirugía se van quitando, ¿no? Bien.
En otros países, estas cataratas se van eliminando, liberando como parte de salud pública. Van a avanzar eso con el doctor en oftalmología. También esto se saca. Muchos de ustedes deben tener. Yo también lo tenía hace 40 años, creo, cuando tenía la edad de usted. Bueno, vamos. Ajá. En su libro, creo, o creo que en el verano, la carátula estaba esta, la ruta del Leloir. Este nombre nos tiene que llenar de orgullo. Leloir, el ciclo del Leloir, me está indicando cómo la galactosa se va a catabolizar. O sea, es la galactólisis. En vez de glucólisis, galactólisis. Este señor es argentino, por ello les decía que debe de llenarnos de orgullo porque es Premio Nobel de Química 1970. En Sudamérica son muy, pero muy escasos los premios Nobel en química, en bioquímica, y por ello, ¿no? ¿Dónde se lleva a cabo? En el hígado. Entonces, a ver, analicemos, por favor. Aquí, galactosa. Esta galactosa se puede biotransformar en una forma fosforilada. Casi todas nuestras moléculas necesitan activarse a través de la unión con el fosfato. Ahora usted sabe por qué se le tiene que administrar fosfatos a su paciente para activar a la mayoría de nuestras moléculas. No solamente es para el hueso, no solamente es para el diente, sino para activar a nuestras moléculas. ¿Ya? Bien, esta galactosa fosforilada en carbono 1 va a poder pasar a una siguiente forma que va a estar unida a la UDP, uridín difosfato. En esta forma podría ingresar a otro ciclo. Pero también esta galactosa, miren, que tuvo su origen en la lactosa que está aquí arriba. Una persona toma leche, se desdobla en galactosa y se desdobla en glucosa. Esta glucosa se fosforila, se isomeriza. Y de esta manera vamos a tener UDP, glucosa, que me puede dar también UDP galactosa, que va a servir para la síntesis de glucógeno. Ahí lo vamos a dejar por el momento, ¿no? Entonces, la galactosa puede transformarse en glucosa y de esta manera entrar a glicólisis. Entonces yo tengo aquí la galactosa por la galactoquinasa. Quinasa quiere decir que hay movimiento. Por la galactoquinasa me va a dar galactosa 1-fosfato como vimos aquí arriba. Ahí está, es, ¿no? La K, miren, galactoquinasa. Por esta K, esta galactoquinasa es esta que está aquí. Me va a dar galactosa 1-fosfato. Y luego la galactosa se convierte en glucosa 1 y glucosa 1 en glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa. Y esta glucosa 6-fosfato puede ir a la glucólisis o glicólisis o a la vía de las pentosas. Este es el famoso ciclo del Leloir, que puede estar, por ejemplo, a este nivel puede haber fallos en estas personas de la galactoquinasa, donde no va a poder transformarse la glucosa en galactosa 1-fosfato y se va a ir acumulando. ¿Dónde se va a acumular? En nuestros órganos. Y tal vez va a estar ahí haciendo que crezca el hígado, que crezca el vaso, pero podemos darnos cuenta por estos fenómenos. Leche. Por ello, cuando hacemos el control de los recién nacidos, el control de niños sano de cada mes, tenemos que mirar los ojos para ver si surgen o no estos detalles, ¿no? Porque, ¿no? Directamente glucosa y habrá que darles directamente proteínas
lípidos, porque la galactosa no la van a poder biotransformar. Disacáridos, sacarosa. ¿Qué tiene la sacarosa? Glucosa y fructosa. ¿Dónde se encuentran de memoria? Caña de azúcar, las frutas, todo lo que es dulce va a tener glucosa, fructosa, pero la sacarosa, remolacha y caña de azúcar. Esta es la sacarosa, es di, por eso que se ve aquí. Ya la conocemos a la fructosa, miren. En este caso, este está abajo, fíjense, ya no está arriba, como en el ejemplo que habíamos visto anteriormente. Y esta glucosa, este es su carbón uno, 2, 3, el único 3 que lo tiene arriba, luego todos lo tiene abajo. Y el 6 que está aquí. Este uno tenía el hidroxilo abajo, por eso es alfa glucosa. Y se va a dar el enlace entre este uno y 2, entre el carbono uno y 2. Por eso se llama un enlace alfa uno dos, alfa uno dos. Nuestras enzimas están preparadas para alisar, para romper este tipo de enlace. ¿Por qué? Porque se le ocurrió así a nuestro ingeniero, ¿no? Lactosa, que tiene siempre glucosa en la leche. Algunos individuos son intolerantes a la lactosa. ¿Por qué? Porque no pueden lisar, no pueden fragmentar la molécula de la lactosa. Y entonces estas personas van a tener mucho más tiempo su lactosa en el estómago, lo que les va a provocar distensión abdominal. Claro, flatulencias, que son los gases, y eso le va a provocar cefalea. Cuando hay gases, duele la cabeza. Por ello, una persona con estreñimiento, cefalea. Me duele la cabeza. Se le mira, es una pelada de 30 años. Hace el 2, te mira, mira al suelo. Ayer hizo, no, antes de ayer no. Una semana que no hago. Ese es el origen de su cefalea, ¿no? Bien. Doctora, Entonces, sí, una pregunta. Cuando la persona es intolerante a la lactosa, pero no es desde que nació, si se puede decir, sino que con el tiempo desarrolla, ¿a qué se debe? ¿Existe eso, ese caso? quizás no es la verdadera intolerancia a la lactosa como lo estamos analizando, sino que se deshabituó. Todos nosotros podemos no tener hábitos a un determinado alimento, que es lo que nos pasa a muchos de nosotros los bolivianos. No tomamos leche durante mucho tiempo y de pronto, de mucho tiempo, nos dan un vaso de leche y vamos al baño. Y la gente en forma equivocada que dice es intolerante. No creo. Intolerante se llama cuando la persona no tiene lactasa, ¿m? Cuando no tiene buena actividad. Ahora, ¿cómo se cura eso, Sandra? Ah, no me acuerdo cuál de mis profesores me enseñó eso hace tantísimos años. Juan Saba, creo que era un gran inmunólogo. Es tomando pequeñas dosis de la leche, hoy día muy poquito, una cucharilla, nada más. Mañana o pasado 2 cucharillas y así sucesivamente. Y esto es sabio, por favor, analícenlo, porque su mamá o su abuela a los bebés que le da, la primera vez le da una gota o su dedo nomás impregna en el alimento y le da lengua en viso, no le da todo un plato, ya después de a poco. Y es eso lo que te enseña o ustedes van a aprender cuando sean pediatras. Le van a enseñar a la madre que primero va a empezar con manzana, pero apenas va a raspar la cucharilla y le va a poner a la lengua y va a ver hasta el día siguiente qué es lo que pasa y así sucesivamente. Una semana le va a dar manzana, otra semana le va a dar banana y así papaya otra semana. De esta manera se va viendo eh, a, a qué puede ser la persona sensible, ¿no?
Pero por favor, lo que estoy tratando de decir aquí desde el punto de vista teórico, intolerancia a la lactosa es cuando la persona genéticamente no tiene una lactasa activa, efectiva, y no puede fragmentar la lactosa. Por ello que yo aquí insisto y digo, el diagnóstico en nuestro medio es clínico, por lo tanto no es preciso, por lo tanto es engañador. ¿M? Yo quisiera tener esa capacidad que tienen algunos colegas para, ay, es intolerante a la lactosa. Por favor, se necesita laboratorio para poder determinar cómo está esa lactasa. Y en nuestro medio no hay esa prueba. Por favor, dime, Pero Torres. no hay tabletas que vienen con lactasa o encima. Sí, sí. Incluso la leche ya está lisada, ¿no ve? Leche deslactosada, dice, ¿no? ¿Qué significa? Que esa leche ya ha sido tratada en la industria y ya se ha roto. Entonces, glucosa por un lado y galactosa por otro lado. ¿M? Pero por favor, esto en nuestro medio es clínico, entonces ya le doy leche deslactosada, entre comillas, deslactosada y se pierden los síntomas de mi paciente. Ahí ya podría yo diagnosticar y decir tiene intolerancia. Pero aún así, yo no estoy muy de acuerdo. Quizás una casualidad que se le haya dado. No, eso tiene que ser. Yo soy ver para creer. Si no, no. Y le sugiero eso, ¿no? Bueno, esta es la lactosa. Yo creo que con eso vamos a terminar. ¿Qué es lo que tengo aquí? Entonces ya me estoy fijando que el 3 y el 4 están para arriba. Entonces esta es la galactosa. Y esta de aquí, una, dos, tres, solo el 3 está en otro plano, está en otro nivel. Entonces esta es la glucosa. Entonces estoy viendo aquí, es uno, 2, 3, 4. Y aquí, la lactosa tiene un enlace uno beta uno 4 porque está viniendo así. No es el enlace como en este caso. Miren, no es aquí abajo. Por eso era alfa, pero es beta cuando el hidroxilo estaba aquí y se lo representa de esa manera. ¿M? Bien, sueñen con sus disacáridos jóvenes, denle una mirada, ¿no? Si por favor captan la clasificación del principio de clase, todo esto va a ser muy sencillo, porque lo que viene aquí abajo, jóvenes, es bonito, pero es necesario que usted ya lea a lo que está más arriba y particularmente para esto, glucosaminoglicanos sulfatos, como condroitin sulfato, dermatan, heparan, heparina, queratan sulfato. Yo necesito que tengan ya seguridad con todo lo anterior para que podamos ver proteoglicanos, ¿sí? Su clasificación